3, 2, 1. Bueno, a ver, habíamos dicho. Desde el punto de vista filosófico, la Edad Moderna fue una una etapa histórica de grandes avances, como también desde el punto de vista, comenté, de las ciencias naturales y las ciencias exactas. La astronomía, la matemática, la lógica avanzaron. Ahora bien, desde el punto de vista de la filosofía, sobre todo la filosofía del conocimiento, podemos decir que, o gnoseología, podemos decir que existieron dos grandes corrientes. Por un lado, el racionalismo, que lo que venía a decir era que el conocimiento eran dos grandes corrientes de gnoseología, lo que es lo mismo decir que dos grandes formas de pensar acerca de cómo se adquiere el conocimiento correcto, el conocimiento verdadero acerca de la realidad que nos rodea. Según el racionalismo, se pueden partir de verdades autoevidentes que se van a llamar axiomas precisamente porque son autoevidentes al punto de que no corresponde cuestionarlos. Y a partir de esas verdades se van a ir derivando toda una serie de teoremas, que se van a ir derivando siguiendo el modelo de las ciencias exactas. O sea, valiéndose únicamente del razonamiento, sin apelar a los sentidos. Por ejemplo, un un axioma de una verdad autoevidente, el de la propia existencia. O sea, ustedes conocen la frase pienso, luego existo, ¿cierto? En esa frase, luego, vendría a ser un conector de consecuencia. Vendría a significar lo mismo que, por lo tanto, consecuentemente, por ende. Entonces, yo pienso, por ende, existo. Yo sé que existo por el mero hecho de que estoy pensando. Si yo no existiese, no podría estar pensando. Bueno, ese es quizás el mejor ejemplo de una verdad autoevidente a partir de la cual se van a ir derivando distintos teoremas. Así se llega al conocimiento de la realidad desde el punto de vista del racionalismo. Este racionalismo se desarrolló más que nada en lo que es Europa continental, fundamentalmente Francia. Ahora bien, la otra grande corriente de la gnoseología moderna fue el empirismo. Como su nombre lo indica, el empirismo apela a la experiencia, o sea, apela a lo que percibimos a través de los sentidos. Y nos va a decir que es justamente a través de los sentidos que se logra el conocimiento correcto acerca de la realidad, conocimiento verdadero acerca de la realidad. Las impresiones de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos también gracias a los otros tres sentidos, son ideas simples. Ideas simples que se van a combinar para formar ideas más complejas. Uno de los grandes exponentes de este empirismo es Locke, como quizás ya saben. Fundamentalmente con su ensayo sobre el entendimiento humano. El otro gran exponente súper emblemático del empirismo es Hume. Ahora, sucede que la cultura fue atravesando un proceso de laicización. Se fue volviendo, disculpen, no recuerdo exactamente el sustantivo, se fue volviendo más laica, o sea, no religiosa. Los grandes científicos y filósofos ya no van a ser más hombres de iglesia, ya no van a ser más monjes, ya no van a ser más santos, sino que van a pertenecer, bueno, al sector laico de la sociedad, lo cual no quita que no sean religiosos, solamente que no son hombres de iglesia en el sentido de que no pertenecen a la clase religiosa o al clero. En un primer momento de la modernidad, como vamos a ver a continuación tanto en esta clase como en las siguientes dos,
podríamos decir que imperó una visión más pesimista acerca de la naturaleza humana. Algunos dicen que, o sea, se ensayan distintas teorías al respecto en relación a esto. Algunos sostienen que es por el ambiente muy conflictivo desde el punto de vista religioso. Existió durante un primer momento de la modernidad, con la Reforma. Pero bueno, la realidad es que a medida que fueron avanzando las décadas, esa visión se fue tornando bastante más positiva. Se fue generando una visión más positiva acerca del ser humano. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, la primera, más allá de que esto no está en el libro, siempre me pareció que es importante mencionarlo, por lo menos en un minuto. La primera gran figura de la modernidad fue Hugo Grocio, Grocio con C. ¿Por qué? Porque fue la primera persona que se animó a plantear de forma clara la propuesta acerca de un derecho natural que existiese, o mejor dicho, que existe, incluso si Dios no existiera o no cuidara de las cosas humanas. Lo cual, una forma de defensa, agregaba que no podía decirse, obviamente, sin grave pecado. En una época tan conflictiva y efervesciente, desde el punto de vista de los conflictos religiosos, yo creo que es razonable que los filósofos comiencen a buscar bases para el derecho distintas de las estrictamente religiosas. Hobbes fue contemporáneo de Grocio. Nació un par de años después, unos 5 años después habrá nacido Hobbes. Y se puede decir que fue Hobbes quien sentó las bases del contractualismo. ¿Qué es el contractualismo? Es una corriente de la filosofía política fundamentalmente, también puede entenderse como una corriente de la filosofía del derecho, que entiende que el Estado, el gobierno y bueno, la sociedad política en general es resultado de un pacto o acuerdo originario entre los particulares, entre quienes pasarán a formar la sociedad política. ¿Qué significa esto? Bueno, viene a romper completamente con lo que era el paradigma medieval. Ya la legitimidad política, la legitimidad del gobernante, no desciende de Dios, sino que de cierta forma surge desde el suelo, desde abajo, desde la voluntad de cada uno de los integrantes de este pacto, de cada uno de los particulares. Por eso se dice que el origen del sistema es situado en el individuo. El individuo libre, igual, racional, que decide voluntaria y deliberadamente, junto con los demás, celebrar este pacto. El centro del sistema entonces es el individuo, no es Dios. Ahora, se puede hablar, yo dije con mucho cuidado que era una corriente. ¿Por qué? Porque se puede hablar de una doctrina contractualista, de una teoría contractualista. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Eso es una pregunta quizás un poco difícil igual. No, Una porque corriente, profe, ¿puede ser? Sí, sí, es una Claro, corriente. pero ¿por qué una corriente a ver, ¿qué diferencia encuentran ustedes razonando
entre lo que es una corriente y una doctrina. La doctrina sería el qué hacer y la corriente sería una postura sobre un hecho ya preexistente. De hecho, son opiniones que tienen sobre la formación del Estado. ¿Eso como sería? una ideología. Claro, lo que yo digo es una doctrina es como el qué hacer, es como una consigna para quienes siguen esa línea de pensamiento, mientras que si lo llamás solamente corriente de pensamiento, es una opinión, o no una opinión, sino toda una teoría formada en base a, en este caso, cómo se formaron los estados. No es que Claro, te están diciendo qué hacer. claro, es una forma de pensamiento, pero sobre todo es una forma de pensamiento que no es completamente única, que es de cierta forma dinámica o versátil. ¿Por qué entonces, resumiendo, por qué se dice que es una corriente y no una doctrina? Porque no existe una única teoría contractualista, sino que existen muchas teorías o doctrinas contractualistas. De hecho, ustedes saben, seguramente ya saben, que los planteos de Hobbes y de Locke, por ejemplo, son bastante disímiles. La forma de ver la realidad humana y lo que debería ser el Estado y la sociedad política de Hobbes y de Locke difiere mucho. Sin embargo, ambos pertenecen a la misma corriente de pensamiento. ¿Por qué? Porque comparten ciertas categorías teóricas. Primero y principal, ambos piensan que, precisamente lo que dije recién, que la sociedad política y el Estado es producto de un acuerdo primigenio o originario entre los particulares, entre los individuos que van a formar parte de esta sociedad política. Ambos van a hablar del estado de naturaleza, ambos van a hablar del pacto, ambos van a hablar de una, como decía recién, una sociedad política, pero a esas categorías de pensamiento ellos le van a adjudicar distinto contenido. El contractualismo es un esquema que cada uno, que cada pensador va a rellenar de una forma distinta, ¿sí? O que por lo menos va a poder rellenar de una forma distinta. Entonces, una corriente es algo más profano, es algo un poco más libre, más versátil que una doctrina específica. Se podría decir que Locke tiene su doctrina, que Hobbes tiene su doctrina, sí, su doctrina o su teoría, que difieren bastante entre sí, pero que ambos pertenecen a la, en sentido general, corriente. Yo estoy haciendo gestos con la mano, ni se ven en la cámara, me parece. A la corriente contractualista. Incluso no se agotó durante la modernidad el contractualismo. Hoy en día se suele utilizar bastante, pero sobre todo tuvo un gran resurgimiento, un gran renacer durante el siglo XX, sobre todo en la década del 60 y del 70, con John Rawls, con Nozick. No sé si Nozick de casualidad le suena. Creo que Milei habla mucho de Nozick. Lo que hace Nozick es partir desde Locke, mientras que Rawls parte desde Kant. Pero bueno, eso como para que tengan en cuenta que no es algo que se quedó hace 3 siglos atrás, sino que tiene cierta vigencia. Ahora, arranquemos ya directamente con Locke. Voy a tomar un traguito más de... Como les digo siempre, para entender el pensamiento de algún autor, es fundamental comprender el contexto en el que éste piensa, ¿no? Porque cada pensador, de cierta forma, es producto de su época. Hemos dicho que distintos factores, y sobre esto hay distintas teorías también, llevaron a que durante un primer momento de la modernidad exista una concepción pesimista acerca del ser humano. Pudieron tener que ver los conflictos religiosos. En el caso de Hobbes, sin duda, sin lugar a dudas, tuvo que ver los conflictos políticos civiles por los que atravesaba la Inglaterra de su época.
¿A qué me refiero con esto? Hobbes nace en 1588 y muere en 1679. Con lo cual, vivió en una época muy conflictiva y violenta desde el punto de vista político. Vivió la puja entre lo que era la burguesía, junto con los pequeños terratenientes y los puritanos, frente a la nobleza, que venía respaldada por los grandes terratenientes y fundamentalmente los católicos. Esta puja llevó a, o terminó desencadenando en la Guerra Civil inglesa, que comenzó en 1642 y finalizó a fines de esa década, con la ejecución de Carlos I, que fue el primer rey ejecutado en manos de, se dice el primer rey ejecutado en manos del pueblo. Quizás para muchos esa denominación pueblo no es del todo exacta, pero se entiende la idea. Ahora, con eso no terminó, fue ejecutado, como les dije, en 1649. Con eso no terminó la violencia en la sociedad inglesa, sino que Cromwell, que era el jefe del líder de los burgueses, se terminó instaurando como un líder absolutista, como un gobernante absolutista también. Hasta el momento de su fallecimiento, después asume su hijo, que parece que no tenía madera de gobernante, con lo cual se restaura la monarquía, el rey se restaura con Carlos II, el hijo del rey ejecutado, si mal no recuerdo. Bueno, y todo esto termina desencadenando, después asume Jacobo II, que en un clima pero totalmente anticatólico dice, yo soy católico y desafío a la burguesía, y esto termina con la llamada Revolución Gloriosa, que fue la primera de las revoluciones burguesas, que luego iba a ser sucedida por la Revolución Norteamericana, de 1776, y por la Revolución Francesa. Y esta Revolución Gloriosa, que es una revolución llamada incruenta o pacífica, tuvo lugar cuando simplemente Jacobo, que fue el rey que les comentaba, que desafió a la burguesía, se exilió a Francia, que era un territorio bastante más afín al absolutismo todavía. Pero bueno, Hobbes, a mí lo que me interesa que ustedes sepan es que Hobbes escribió su Leviatán, que como ustedes seguramente saben, o por lo menos les suena, es su obra más importante, en 1651. O sea, yo les había comentado, en 1642 estalla la Guerra Civil, en 1649 se ejecuta al rey Carlos, con lo cual ustedes verán que, más allá de que nadie les va a preguntar sobre historia inglesa del siglo XVII, en el parcial, no sé, quizás en otro lugar sí, aunque no, lo dudo mucho, es importante que ustedes sepan el contexto, como siempre, como venimos diciendo desde la primera clase, el contexto en que escribe cada autor, en este caso Hobbes. Hobbes decía que, esto es bastante interesante, romántico de cierta forma, que él y el miedo eran hermanos gemelos. Él y el miedo. ¿Por qué? No solamente porque su madre dio a luz, digamos, ante la impresión o con el miedo que le generó el saber que la llamada Armada Invencible Española estaba yendo a atacar Inglaterra, que luego, no mucho tiempo después, se va a ser vencida la Armada Invencible, sino también, no solo por eso, sino también porque Hobbes mismo reconocía que el miedo lo iba a acompañar toda su vida. Para Hobbes, y esto es fundamental también que lo tengan claro, la razón humana no era suficiente en sí misma para controlar las pasiones. ¿A qué me refiero con pasiones? Bueno, básicamente a las emociones. A las emociones negativas del hombre, a la competencia violenta, la búsqueda de, a la desconfianza, las pasiones. Perdón, la razón del hombre no
es en sí misma suficiente para controlar las pasiones negativas. Por eso vamos a ver que su idea era que esta naturaleza bastante negativa del ser humano, porque vemos que las pasiones negativas eran más fuertes que la razón en cada uno de ellos. Entonces, esta naturaleza negativa del hombre tiene que necesariamente ser controlada o administrada por un único un gobernante dotado de mucho poder, de un poder absoluto, porque un poder absoluto es lo que mejor va a asegurar el control de estas pasiones y por ende el orden. Lo que más anhelaba Hobbes era el orden y la paz. Eso como una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver en los próximos minutos. Bien, comenzamos por el principio. Ya nos adentramos específicamente en cada uno de los puntos del pensamiento político de Hobbes, los puntos más importantes, ¿no? ¿Cuál era su visión acerca de la realidad? ¿Cuál era su postura filosófica metafísica? Hobbes era naturalista. ¿Qué significa que sea naturalista? Que creía que la única realidad era la realidad de la naturaleza, en el sentido de la realidad observable y en general percibible, asequible por los sentidos, ¿sí? La única realidad que existe es la realidad de la naturaleza, que bueno, puede ser modificada por la mano del ser humano. Ahora, si yo les digo esto, si yo les ofrezco esta pequeña explicación, ¿ustedes creen que, por ejemplo, Platón era naturalista? No, no. No, ¿Por qué? Platón era más de No, las profe. emociones. Idealista. Claro, Idealista. Porque él decía que era había dos idealista, mundos, uno el de las ideas y otro el de las emociones. la parte Exactamente. espiritual. Todo lo que dijeron está bien. Platón creía en la existencia de estos dos planos de la realidad, de estos dos mundos. Hobbes, a diferencia de él, como les decía, cree que solamente existe el mundo de la naturaleza. Lo cual significa que el hombre es simplemente una parte de la naturaleza. Y en consecuencia, está sometido a sus leyes. Vamos a ver que va a presentar al Estado, como les decía recién, como una forma de organizar y controlar esa naturaleza, que como vimos era una naturaleza bastante negativa, bastante indeseable. Y va a distinguir Hobbes, esto también es súper importante, a la sociedad política, o sea, la sociedad donde ya existe un gobernante, Se quedó tildado, profe. Sí, profe, no se lo escucha. Y también se trabó esa imagen. sí, se me cortó el wifi. Bueno, ¿y hasta dónde escucharon? ¿Qué fue lo último que dije antes de cortarme? Distingue la sociedad política donde ya existe un gobernante. Sí. Del estado de naturaleza. Es el momento o la instancia en la que todavía no existe una autoridad política. Es un momento, instancia prepolítico, precisamente por eso, y presocial. ¿Por qué prepolítico y presocial? Prepolítico, como les decía, porque no existe un poder político, un gobernante. Pero es también presocial porque no existen comunidades en el estado de naturaleza.
Este estado de naturaleza va a estar marcado por una absoluta libertad individual. Y va a decir Hobbes que, y esto es súper famoso, mientras no exista un gobernante, mientras no exista un poder político que los gobierna a todos, los hombres van a vivir en un estado de guerra, en un estado de guerra de todos contra todos. Creo que dice el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Exactamente. Claro, el Se hombre es refiere un hombre. estado de guerra de todos contra todos. ¿Esto significa que para Hobbes existe una guerra continua? ¿En todo momento los hombres están luchando entre sí? No, No profesor, se- eso ocurre cuando hay escasez de alimentos, creo. Sí, ya vamos a llegar a eso. Está muy bien lo que decís. Lo que yo quería aclarar era que la guerra, si no existe de forma real, concreta, en todo caso va a existir, pero de forma potencial. Por la simple razón de que en cualquier momento se puede desatar una situación o escenario de violencia. Por eso, guerra constante. Si no están efectivamente luchando entre sí, por lo menos está la amenaza potencial de que en cualquier momento se puede desatar esto. Algo muy importante desde el punto de vista de la filosofía del derecho. En este marco no existe la propiedad como institución jurídica. No existe la propiedad como derecho. No existe el derecho de propiedad. Sino, a lo sumo, la mera posesión. La posesión de cualquier cosa de la que uno se pueda hacer, que uno pueda conseguir, y simplemente durante el tiempo en que en que uno pueda mantener esa cosa dentro de su esfera de poder. Básicamente hasta que venga alguien más y se la arrebate. No existe, como les decía, el derecho de propiedad, sino que existe solamente la mera posesión. En este marco, como nadie sabe, primero nadie sabe cuánto va a vivir, y segundo, si vive no sabe durante cuánto tiempo va a poder tener la posesión de cada una de las cosas, no existe obviamente la industria en este escenario de inseguridad. Y mucho, mucho menos va a existir el arte o la ciencia. Entonces, las personas en este estado de naturaleza van a vivir, dice Hobbes, con un miedo continuo a la muerte, por la violencia característica de este estado. Y su vida va a ser pobre, solitaria, tosca, embrutecida y breve. Pobre porque va a ser una existencia muy carente de recursos. Y esto tiene que ver con lo que decía Daniel. Yo puedo conseguir algo para comer, pero alguien puede venir, pegarme o matarme, arrebatar eso, e irse y aprovecharlo hasta que venga alguien y se lo arrebate él. Es solitaria, por lo que les comentaba antes de que no existían comunidades, por lo cual este estado de naturaleza, les decía que aparte de ser prepolítico, era también presocial. La vida de los individuos es aislada. La vida es tosca, la vida de los hombres, en el sentido de que es una vida muy, muy rústica, son básicamente que hace pensar en un cavernícola, la descripción de Hobbes. Embrutecida en el sentido de que es una vida de ignorancia, no hay desarrollo de la inteligencia, y breve. La vida de los hombres en un estado de inseguridad y violencia constante es corta.
Y algo también que es súper importante desde el punto de vista de la filosofía del derecho, uno de los puntos quizás más importantes, es que en este estado de naturaleza no puede existir la justicia, ni la injusticia. No existen como categorías. No tiene sentido hablar de justicia y de injusticia para Hobbes en estado de naturaleza, porque jamás podrían existir. Porque la justicia y la injusticia van a aparecer recién cuando los hombres comiencen a vivir en sociedad, sostiene Hobbes. Que alguien venga... ¿Doctor, qué? ¿Un libre albedrío? Sí, a ver, ¿a qué te referís? ¿A qué me refiero? Por lo que está comentando usted, dice que no existía justicia. Sí. No existía injusticia en ese estado de naturaleza. Yo interpreto que habría un libre albedrío. O sea, No, cada uno era libre, cada uno es libre de hacer lo que cree Lo sé. conveniente claro. para Y conservar la propia vida. Hobbes decía que todos eran iguales también. Exactamente, sí. Y si en algún aspecto tenían algo de desigualdad, eso se equilibraba. Claro, sí. Sí, porque puede haber una persona que sea más fuerte que los demás, pero si vienen de a dos, lo pueden terminar dañando. O alguien puede ser más inteligente, pero el otro es más bruto, pero más fuerte. Nadie tenía seguridad, ni por sus condiciones intelectuales ni por sus condiciones físicas. Estaban todos en un pie de igualdad. Pero profe Hobbes era el que decía que con la fuerza del trabajo, ahí ya eso dejaba de ser de todos. No era Hobbes. ¿No, profe? Vamos a llegar a eso en otro capítulo más adelante, ¿sí? Bien. No se me adelanten. No, quien decía eso no era Hobbes. No lo asocio, pero ya vamos a ver quién lo decía. Bueno, ahora todo esto. ¿Este estado de naturaleza realmente existió en algún momento? Hobbes lo presenta como una reconstrucción histórica acerca de cuál era la situación que tenía lugar hace mucho tiempo, antes de que el hombre viviera en sociedad. No es un dato histórico, sino que es un escenario contrafáctico, o sea, contrario a los hechos. Hobbes se refiere básicamente a lo que sucedería si se eliminara el gobierno y fundamentalmente lo utiliza para desarrollar sus ideas acerca de la necesidad de tener un gobierno y la necesidad de que este gobierno se encuentre dotado de ciertas facultades y poderes específicos. En su caso, un poder absoluto. Es una herramienta del raciocinio, de la reflexión racional. Otro punto súper importante de las perspectivas de la... Sí. Disculpe, hay algo que no me quedó claro porque usted cuando empezó la clase habló del contexto y dijo que había dos corrientes de conocimiento, una el racionalismo y el otro el empirismo. ¿Hobbes estaba en cuál de estas? En el empirismo, sí. Igual, por ahora dejemos eso en stand-by, lo que comenté al principio de la clase. Ah, perfecto, está bien. Yo también lo comento porque es parte de la introducción a todo lo que es contractualismo y modernidad. No, está bien, se me vino a la cabeza eso de si era sobre el empirismo o el racionalismo, porque si es en el empirismo, él apela a la experiencia, o sea que generó una teoría sin vivir la experiencia, hizo una hipótesis prácticamente de lo que sería un mundo sin Estado. Claro, sí, se podría decir que sí. Ah, perfecto, está bien, gracias. Es un constructo teórico que va a ser sometido a contrastación
fáctica, pero está bien, quizás estaría bueno para hacer un ensayo sobre eso. Bueno, otro punto súper importante desde el punto de vista de la filosofía del derecho es la distinción que hace Hobbes de derecho y ley. ¿Cuál es la conceptualización que hace sobre estos dos términos Hobbes? Él nos dice que el derecho consiste en la libertad de hacer o no hacer, de hacer u omitir. Es libertad. Yo tengo un derecho a algo cuando tengo la libertad de si quiero lo hago y si quiero no lo hago. Derecho, asocia derecho con facultad. Yo tengo la facultad de hacer algo cuando ese acto se me encuentra permitido. Me está permitido realizar eso, realizar esa acción. Pero puedo decir libremente si hacerlo o no. Bueno, Hobbes no va a hablar de facultad, va a hablar de derecho, pero va a asociar el derecho con la facultad. O sea, va a asociar el derecho con esta potestad de hacer o no hacer. En síntesis, con la libertad. Para Hobbes, el derecho es la libertad de hacer o no hacer algo en función de lo que cada uno prefiera. Ahora, la ley, Hobbes la asocia con obligación. O sea, la ley va a restringir el derecho, porque consiste en la obligación de hacer o no hacer algo. La ley para Hobbes consiste o bien en la obligación, la manda que tengo yo en relación a un determinado acto con el que sí o sí tengo que cumplir, o con una prohibición, que es básica. ¿En qué consiste una prohibición? En la obligación de no hacer algo. Algo se me prohíbe cuando se me obliga a no hacerlo. Entonces, en resumidas cuentas, Hobbes va a asociar derecho con libertad y ley con obligación. La obligación, entonces, va a limitar o restringir el derecho. Mientras yo tengo derecho a hacer algo y puedo hacerlo o no hacerlo, en función de lo que yo prefiera, la ley me dice, no, vos tenés que hacerlo o vos tenés que no hacerlo. Entonces, esa libertad la restringe, solamente una acción. De hacer o omitir. Dicho eso, lo reitero porque es muy importante. ¿En qué consiste el derecho de naturaleza? Otra gran categoría propia del contractualismo. El derecho de naturaleza es la libertad, porque derecho igual libertad, que cada individuo tiene para valerse de sus propios medios con el fin de la autopreservación. Es la libertad de cada uno de utilizar su propio poder para defender su vida y la libertad de hacer absolutamente todo lo necesario, todo lo que él crea conveniente o necesario para lograr ese objetivo de defender su propia vida. Salud, integridad física. Incluso en relación a los demás. Si yo desconfío de alguien, tengo miedo de que me mate mientras estoy durmiendo para llevarse aquello de lo cual yo poseo, no existe propiedad, pero lo cual tengo bajo mi poder, de hecho, y creo que lo mejor es esperar a que él se duerma para matarlo, bueno, yo lo puedo hacer. Ese es mi derecho natural. Porque yo puedo hacer cualquier cosa para defender mi propia vida.
Obviamente en un escenario así es imposible que exista la seguridad. Y entonces entran en juego las leyes de naturaleza. Otra categoría fundamental dentro del contractualismo. La primera ley de naturaleza, explica Hobbes, nos dice que hay que buscar la paz y seguirla. O sea, evitar este escenario de guerra constante. Es una ley súper general, como verán. ¿Cómo se llega a conocer? Esto es importante decirlo acá al comienzo. ¿Cómo se llega a conocer las leyes naturales? A través de la razón. Entonces, va a ser la razón la que nos va a permitir conocer la primera ley de naturaleza, que es esta de buscar la paz, intentar conseguir la paz. Y la razón, de esta forma, sumada a pasiones positivas del hombre, porque no todas las pasiones, vimos que lo asociamos en sentido general con emociones. Y vimos que existían pasiones negativas. Bueno, también existen pasiones positivas, que, como les digo, sumadas a la razón, nos va a permitir el cumplimiento de esta ley natural, de buscar la paz. ¿Cuáles son estas emociones o pasiones positivas? En primer lugar, el miedo a la muerte, el temor a la muerte. Pero también el deseo de todas aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable. Y también la esperanza de conseguir todas estas cosas gracias al propio trabajo de uno. Y así llegamos a la segunda ley. Y básicamente nos dice que tenemos que perfeccionar este pacto, que tenemos que pactar. ¿En qué consiste el pacto para Hobbes? ¿En qué consiste en general pactar? En renunciar. Es una renuncia. La segunda, esto se va a entender ahora. La segunda ley de naturaleza, entonces, nos dice que tenemos que renunciar a nuestro derecho natural a hacer cualquier cosa para defendernos. Si los demás también lo hacen, si los demás hacen lo mismo que nosotros, o sea, también renuncian, y obviamente si entendemos, si pensamos, si creemos, que esto es necesario para procurar la paz. Siempre en un plano de igualdad entre los distintos individuos pactantes. Entonces, el pacto, dice Hobbes, es una renuncia, pero no cualquier renuncia, sino una renuncia recíproca. Yo renuncio a mi derecho natural si todos ustedes también renuncian. Sí, solo sí, ustedes también cumplen con esta renuncia. Son entonces renuncias recíprocas.
Y es con estas renuncias recíprocas que tiene lugar, que se realiza el contrato. El pacto que va a dar lugar a la sociedad política. Pero el único que no pacta es el soberano, ¿no? ¿Es correcto? Así es, así es. El único que no pacta es el soberano. Si me adelantaste 2 minutos, pero está bien mencionarlo. Disculpe. Con este pacto, dice Hobbes, los hombres se alejan de los estímulos que generan discordia entre ellos. ¿Que cuáles son? Son 3. La gloria o la búsqueda de gloria, la competencia, el afán de competir y vencer, y la desconfianza. Desconfianza como en el ejemplo que daba hace unos minutos sobre mi miedo de que el otro individuo me mate a mí mientras estoy durmiendo y por eso voy y lo mato en estado de naturaleza, porque tengo derecho a hacer cualquier cosa, incluso con relación al cuerpo de los demás, para procurar mi propia autoconservación, mi propia conservación. Y así llegamos a la tercera ley de naturaleza, que nos va a decir que debemos, la tercera ley de naturaleza para Hobbes dice que los hombres deben cumplir los pactos que han celebrado. Y así es precisamente que surge la justicia. La justicia, y por ende la injusticia, nacen recién con la existencia del pacto, para Hobbes. Vieron que les dije que en estado de naturaleza nada puede ser justo o injusto porque esas categorías no tienen sentido. Bueno, comienzan a tener sentido con el pacto, con el nacimiento de la sociedad política. La injusticia va a ser el incumplimiento del pacto. Recordemos que el pacto nos va a permitir a todos conservar nuestra propia vida, porque va a instaurar un escenario de paz, va a terminar con la guerra del estado de naturaleza de todos contra todos. Con lo cual, incumplir ese pacto que nos da seguridad es atentar contra la propia seguridad. Y por eso, el cumplimiento de este contrato es una ley de naturaleza. Leyes de naturaleza, yo hablé de 3, porque esas 3 son las más importantes, pero hay muchas. Hay 19 leyes de naturaleza para Hobbes, que él va a resumir de una forma un tanto bastante simplista. Las va a resumir en la frase: no hagas lo que no querrías que te hicieran. Ahora, un punto fundamental. ¿Este pacto en sí es suficiente para asegurar la paz? No. A causa de las pasiones humanas, que van en contra de la paz. Nosotros dijimos que la razón, para Hobbes, en sí misma, no es capaz de controlar estas pasiones. Con lo cual, entiende él, que va a ser necesario que el pacto descanse en la espada. Que es lo mismo que decir que es necesario que sea asegurado por una figura fuerte, que en todo momento va a tener poder absoluto. Esta figura es el Estado / gobernante / Leviatán. Hobbes toma el Leviatán de un monstruo bíblico.
El pacto entonces consiste, como les decía, recapitulando un poco, en que todos renunciemos a nuestro derecho a todas las cosas y confiramos, otorguemos todo nuestro poder individual al soberano, para que éste lo gestione con poder absoluto, con absoluta discrecionalidad, en miras del bien colectivo, fundamentalmente en miras del orden y la paz, que era lo que tanto anhelaba Hobbes. Como les decía, siempre debe concedérsele poder absoluto. Hobbes dice que en realidad dice que puede ser una persona o un conjunto de personas. Este pacto, o mejor dicho, este soberano, como decía muy bien el compañero, no forma parte del pacto y en consecuencia no puede quebrantarlo, y al no formar parte del pacto también conserva su derecho a todas las cosas, su libertad no se ve restringida. Es un poco ese el fundamento de que se le deba otorgar poder absoluto. Es importante también que sus actos no podrían ser jamás injustos, aunque actúe con maldad. ¿Por qué? Bueno, porque sus actos son, en definitiva, el resultado de la voluntad de cada uno de los súbditos. Los súbditos van a ser entonces todos, absolutamente todos aquellos que pactaron. O sea, todos menos el soberano van a ser súbditos. Entonces, aunque este soberano sea malvado, sus actos, en definitiva, en última instancia, no son más que producto de la voluntad de los súbditos. Y dice Hobbes que nadie puede injuriarse a sí mismo. Con esto quiere decir que, bueno, precisamente los actos de este gobernante, en última instancia, son producto de mis propios actos, porque yo participé en ese contrato que él instauró como autoridad política. Y como nadie puede injuriarse a sí mismo, los actos del gobernante este no pueden ser jamás injustos. Porque es en Doctor, ¿es definitiva... revocable ese pacto? Sí. Solo Sí. cuando la vida está en peligro, ¿no, profesor? ¿Es correcto? Miren, yo les diría que se queden con la idea de que es, si bien, a ver, quédense con la idea de que el pacto es irrevocable. Se pueden ensayar ciertas discusiones al respecto, pero en última instancia, para Hobbes, el pacto es irrevocable, en el sentido de que los súbditos, estando en desacuerdo con los distintos actos del soberano, no pueden ponerse de acuerdo y decidir, bueno, este poder que nosotros te otorgamos, te lo vamos a retirar. Esta es una de las grandes diferencias con otros contractualistas que tiene Hobbes. Bueno, Hobbes lo que va a hacer es, pasando a otra cuestión, Hobbes lo que va a hacer es un desarrollo acerca de las distintas facultades del soberano. Nos va a decir que, en primer lugar, va a crear leyes civiles, va a prescribir acciones y va a prohibir otras. ¿Se acuerdan que ley es igual a obligación? Bueno, que el soberano dicte leyes significa simplemente que va a ordenar, imponer, mejor dicho, obligaciones. Obligaciones de hacer o de no hacer. Obligaciones o prohibiciones. Va a poder decidir si hacer la paz y hacer la guerra. Obviamente va a poder imponer castigos, como también va a poder recompensar si quiere. En relación al régimen de la propiedad, que a diferencia de lo que vamos a ver, por ejemplo, en Hobbes, no es
un derecho absoluto, o mejor dicho, no es un derecho fundamental para Hobbes, como sí lo es el derecho a la propia vida. No es un derecho fundamental para Hobbes la propiedad, como sí lo es, ya vamos a ver, para Locke. Esto significa que nadie va a poder excluir al soberano de su propio dominio, de su propia propiedad. Va a tener poder absoluto también en relación a la propiedad, este soberano. Cosa que a total discreción, por eso absoluto. Cosa que para Locke va a ser absolutamente inconcebible. Los derechos del soberano son indivisibles e intransferibles. O sea, no vamos a poder instaurar un soberano que imponga obligaciones y otro soberano que, por ejemplo, reconozca facultades o imponga prohibiciones en vez de obligaciones. No, el poder del soberano es único e indivisible. Hobbes habla sobre que tiene la facultad de delegar, pero en definitiva el poder último reside en él y únicamente en él. Y es intransferible porque no puede decir, bueno, a ver, voy a tomar vacaciones durante un mes, durante ese mes el soberano va a ser él. No lo puede hacer. ¿Cuándo se disuelve la sociedad política? Y esto tiene que ver con lo que decía el compañero recién, con el tema del que hablaba el compañero. Se disuelve cuando el soberano muere y no tiene descendencia, o si el soberano y renuncia y sus herederos también renuncian. El soberano tiene la potestad de renunciar, más allá de que es irrevocable desde el punto de vista de los súbditos el pacto, o si el soberano se convierte en súbdito de alguien más, de otro soberano. Pero no, dice Hobbes, esto es una sutileza, pero no si simplemente es capturado. Sí van a tener los súbditos el derecho a defender el propio cuerpo por parte del soberano. Y esto tiene que ver también con lo que decía Nicolás, ¿puede ser? Los globos como que aparecen y se van acá en la pantalla. Claro, claro, era eso, profesor, lo que yo Claro, decía. pero eso no significa, Nicolás, que el pacto se disuelva. Como te decía, puede abrir lugar a ciertas reflexiones filosóficas, pero ustedes quédense con que el pacto es irrevocable. Lo cual, como decía recién, en relación a estas cuestiones, no significa que los individuos no tengan la potestad de defender su propio cuerpo, porque es ilegítimo pactar que yo no voy a defender mi propia integridad. Pero esto no significa que el pacto sea revocable por esta razón. Bueno, vamos a pasar a la última cuestión, que es la cuestión, voy a hacer alguna mención, una pequeña mención sobre la cuestión del derecho internacional. Hobbes hace una analogía entre lo que es la ley de naturaleza y la ley y el derecho internacional público. Quizás eso es una expresión muy demasiado contemporánea. Digamos, la ley de naciones. Hace una analogía entre la ley de naturaleza y la ley internacional o la ley de naciones. ¿Qué significa esto? ¿O en qué consiste esta analogía? Tiene Hobbes
que cada soberano, al velar por la protección y la seguridad de su propio pueblo, tiene el mismo derecho de naturaleza que tiene en el estado de naturaleza cada individuo para proteger su propio cuerpo. Y a esto va a agregar de que las leyes de naturaleza también recaen sobre los estados. En definitiva, los estados también deben someterse a estas leyes de naturaleza que en definitiva los lleva a conservar la paz. Bueno, hemos terminado, no muy temprano, pero más temprano que otras veces.